Señores y señoritas, espectacular ejercicio. El área sombreada de esta figura es 9/16 de pi unidades cuadradas. Fascinante, vamos a demostrarlo. Borramos el área sombreada y aparece por aquí el centro del círculo, que queremos encontrar su área. Muy bien, necesitamos encontrar su radio, ¿no? Ahora, para que sea más didáctico el ejercicio, vamos a dibujar otro cuarto de círculo como este de aquí, pero hacia abajo, de esta forma. Por aquí también van a ver 90 grados, perfecto. Y vamos a continuar este lado de aquí hacia abajo y va a llegar hasta este punto de aquí. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que va a llegar hasta este punto de aquí? Bueno, habíamos dicho pues en otro ejercicio anterior que cuando tenemos dos líneas que se unen en un punto del perímetro de un semicírculo o un cuarto de círculo y estas líneas están conectadas al diámetro, pues se nos van a formar 90 grados aquí. Entonces, como aquí hay 90 grados, pues esta línea tenía que estar conectada al diámetro del círculo completo, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a tener que esto de aquí también va a valer 3, como esto de aquí, ¿no? Entonces, tenemos un triángulo rectángulo, fíjense en este triángulo de aquí. Tenemos la hipotenusa y tenemos un lado. Podemos encontrar este lado de aquí, que lo vamos a llamar A. Muy bien. Entonces, aplicando Pitágoras, sabemos que A es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es 6, ¿no? 3 más 3 es 6. 6 al cuadrado menos este lado al cuadrado, sería 2 al cuadrado. Perfecto, tenemos que A va a ser igual a la raíz cuadrada de 36 menos 2 al cuadrado, que nos da 4. Y 36 menos 4 pues nos da 32. Perfecto, tenemos 32. Y 32 a su vez se puede escribir como 16 por 2. 16 por 2 es 32. ¿Para qué hicimos esto? Para poder sacar la raíz cuadrada de este número de aquí y reducir pues los cálculos. La raíz cuadrada de 16 es 4 y dentro de la raíz nos va a quedar este 2 de aquí. Perfecto, fenomenal, hemos encontrado ya el valor de A, es decir, todo este lado de aquí, de este triángulo rectángulo. Muy bien, ¿y será que podemos encontrar esta parte de aquí que la vamos a llamar B? Claro que sí, pero primero necesitamos otros datos para que puedan visualizar que este triángulo de aquí y este triángulo de acá son semejantes, ¿sí? Entonces, vamos a trazar el radio de este círculo que llega hasta aquí, y esto lo vamos a llamar R. Y luego vamos a trazar una línea desde este punto hasta este punto de aquí. Muy bien. Ahora, fíjense. Cuando tenemos dos líneas que pasan por un punto tangencial cada línea a un círculo y trazamos una línea desde este vértice hasta el centro, se divide este ángulo en dos ángulos iguales. Por lo tanto, pues desde este ángulo de aquí va a ser alfa y este ángulo de aquí también va a ser alfa. Y unidos los dos ángulos son 2 alfa, ¿verdad? Y como este ángulo de aquí es opuesto a este ángulo de aquí, también va a ser 2 alfa. Perfecto. Ahora, a este ángulo de aquí lo vamos a llamar ángulo teta. Muy bien. Ahora, pónganle mucho ojo que este triángulo de aquí tiene un ángulo de 90 y un ángulo tita. Y por aquí nosotros tenemos que este triángulo grande de aquí tiene un ángulo de 90 y también un ángulo teta. Entonces, por lo tanto, el tercer ángulo también va a ser igual. Es decir, este ángulo va a ser igual a este ángulo de aquí, 2 alfa. Fenomenal. Muy bien. Ahora, como ya sabemos que son dos triángulos que tienen los mismos ángulos, son triángulos semejantes. Podemos hacer una relación de sus lados, ¿sí? Vamos a relacionar este lado con este lado de este triángulo pequeño de aquí. Entonces, vamos a decir que B es a 3, ¿cómo? Entonces, vamos a fijarnos en el triángulo grande. Fíjense, aquí B era el lado que une los 90 con 2 alfa. Aquí es 90 con 2 alfa, es 2. Entonces ponemos el 2 aquí. Ahora, este lado, que es el que une 90 con teta, es 3. Acá, el lado que une 90 con teta es el lado A, que ya habíamos encontrado, que es esto de aquí. 4 raíz de 2. Fantástico, ya podemos encontrar B pasando a multiplicar este 3 al otro lado. Primero pues simplifiquemos. La mitad es 2 y la mitad es 1. Si pasamos este 3 a multiplicar, nos queda 3 sobre 2 raíz de 2. 2 raíz cuadrada de 2. Fascinante. Hemos encontrado ahora ya el lado B. Entonces esto de aquí, desde aquí hasta aquí, mide esto de aquí. Muy bien. Ahora, ¿será que podemos encontrar toda esta parte de aquí? Pues sí podemos, pero primero tenemos que trazar una línea desde este punto hasta este punto. Trazamos esta línea y fíjense, si nosotros trazásemos esta línea hasta el otro lado, llegaría hasta este punto de tangencia. Esta es una propiedad de los círculos inscritos dentro de otro círculo. Entonces, como estamos trazando una línea desde el centro del cuarto de círculo
hasta este punto tangencial tiene que pasar por el centro de este círculo. Perfecto. ¿Cuánto mide esta línea? Mide R. ¿Y cuánto mide desde aquí hasta acá? Mide 3, porque es el radio del cuarto de círculo. Por lo tanto, esta línea desde aquí hasta acá va a ser 3 menos R, ¿sí? Esta línea de aquí es 3 menos R. Perfecto. Tenemos este lado y este lado de un triángulo rectángulo. Aquí se forman 90 grados porque estamos uniendo el radio a una línea que es tangencial al perímetro del círculo. Muy bien, entonces vamos a aplicar Pitágoras y a este lado de aquí, todo este lado de aquí, lo vamos a llamar C. Ya, muy bien, entonces tenemos que C va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De la hipotenusa al cuadrado, que es 3 menos R. 3 menos R al cuadrado menos este lado al cuadrado, menos R cuadrado. Fascinante. Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado y tenemos que C es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, sería el primer término al cuadrado, 9, menos el doble producto del primero por el segundo, 6R, y más el segundo término al cuadrado, R cuadrado. Y luego anotamos este término de aquí, menos R cuadrado. Y miren qué maravilla, se elimina este R cuadrado con este R cuadrado. Y nos ha quedado, señores y señoritas, que C es 9 menos 6R. Espectacular, tenemos ya el valor de C, es decir, todo esto de aquí. Por lo tanto podemos encontrar, fíjense, este pedacito desde aquí hasta aquí. Porque si todo esto es esto, entonces este pedacito que lo vamos a llamar D va a ser esto menos esto. Y esto de aquí ya tenemos, es B. Entonces D va a ser igual a esto que es C, que mide todo esto. Entonces raíz cuadrada de 9 menos 6R, vamos a hacerlo un poquito más pequeña, menos este pedacito que es B, y B mide 3 sobre 2 raíz cuadrada de 2. 3 sobre 2 raíz cuadrada de 2. Fascinante. Tenemos ya esta parte de aquí, D. Ahora vamos a empezar una nueva parte de nuestro ejercicio. Si te está gustando el video, no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas de los próximos desafíos. Entonces vamos a tener que la tangente de este ángulo de aquí, de 2 alfa, va a ser igual, ustedes saben que la tangente de cualquier ángulo es el opuesto sobre el adyacente. Entonces el opuesto sería esta parte de aquí que habíamos dicho que es A, es decir, 4 raíz cuadrada de 2 sobre el adyacente, y el adyacente es 2. Muy bien, simplificando nos queda que la tangente, señores y señoritas, de 2 alfa es 2 raíz cuadrada de 2. Aquí simplificamos y nos quedaba el 2, ¿sí? Tenemos ya por aquí la tangente de 2 alfa. También sabemos que por las entidades trigonométricas, la tangente de 2 alfa va a ser igual a 2 tangente de alfa, muy bien, sobre 1 menos tangente de al cuadrado de alfa. Fascinante. Tenemos por aquí esto también. Podemos reemplazar este valor con este valor de aquí, porque tangente de 2 alfa pues es esto de aquí. Entonces ponemos por aquí 2 raíz cuadrada de 2, que va a ser igual a esto de aquí, a 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Espectacular. Vamos a pasar todo esto a multiplicar al lado izquierdo, ¿sí? Y nos quedaría 2 raíz cuadrada de 2 multiplicado por esto de aquí, 1 menos tangente al cuadrado de alfa, que va a ser igual a 2 por tangente de alfa. 2 tangente de alfa. Fascinante. Y fíjense que podemos dividir todo esto para 2. Vamos a hacerlo. Dividimos para 2 y dividimos acá para 2. Se simplifica este 2 con este 2 y este 2 con este 2 de aquí. Y vamos a borrar esto de aquí para poder continuar. Recuerden que era 9/16 de pi unidades cuadradas. Al final vamos a revisarlo. Muy bien, borramos esto de aquí. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta raíz que se multiplica por cada término. 2 por 1, raíz cuadrada de 2 por 1 es raíz cuadrada de 2. Muy bien, menos raíz cuadrada de 2 por esto, pues nos da raíz cuadrada de 2 por tangente al cuadrado de alfa. Espectacular. Y esto va a ser igual a tangente de alfa. Tangente de alfa. Muy bien. Si pasamos esto al lado izquierdo, ¿qué les parece? Que queda como negativo. Y esto va a ser igual a 0. Muy bien. Y fíjense que esto de aquí se parece mucho a una ecuación cuadrática.
Tengo un elemento al cuadrado, un elemento que no está al cuadrado, pero tiene la misma variable, y tengo un elemento que no tiene la variable, que sería el término independiente. Podemos hacer un cambio de variable y decir que tangente de alfa va a ser igual a x. Muy bien, entonces en todo lugar donde tenga tangente voy a poner x. Por aquí tengo raíz cuadrada de 2, lo dejamos como está, muy bien. Luego tengo menos raíz cuadrada de 2 multiplicado por tangente al cuadrado de alfa. Entonces elevando al cuadrado nos daría x cuadrado. Perfecto. Y por aquí tengo menos tangente de alfa, que ya habíamos dicho que es x. Y esto es igual a 0. Muy bien, vamos a multiplicar por menos 1 toda la ecuación para que nos quede este término positivo. Muy bien, entonces menos por más me da menos. Y este término va a quedar al último. Vamos a ir ordenando de una vez. Menos por menos me da más. Entonces nos queda raíz cuadrada de 2 por x al cuadrado, o x al cuadrado por raíz cuadrada de 2. Vamos a dejarlo así. Muy bien. Luego el término que tiene x, menos por menos me da más x, y menos por más me da menos raíz cuadrada de 2, que esto va a ser igual a 0. Perfecto. Fíjense que ahora sí ya nos podemos visualizar mejor que es una ecuación cuadrática. Vamos a solucionarlo con la fórmula general de las cuadráticas. Tenemos x1, 2, dos soluciones, ¿no? Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. 4ac sobre 2a. Muy bien, entonces nos queda que x1, 2 va a ser igual a menos b. ¿Pero quién es b? b es el término que acompaña a la variable que está aquí, que está con x, que es 1. Entonces nos queda menos 1 más menos la raíz cuadrada, muy bien, de b al cuadrado, ya habíamos dicho que es 1, 1 al cuadrado, menos 4 por a. ¿Quién es a? A es el término que acompaña esto de aquí, es decir, raíz cuadrada de 2. Muy bien, y multiplicado por c. ¿Quién es c? Es menos raíz cuadrada de 2. Perfecto, espero que sí se pueda visualizar esto de aquí. Ya vamos a borrar esto de aquí para poder continuar. Todo esto de aquí sobre 2a. Y a ya habíamos dicho que es raíz cuadrada de 2. Fenomenal. Vamos a borrar entonces esto de aquí para poder continuar y solo nos vamos a quedar con los datos que necesitamos. Muy bien, vamos a anotar el valor de d, ¿sí? d es igual a la raíz cuadrada de 9, vamos a hacer bien esta raíz cuadrada de 9 menos 6r menos 3 sobre 2 raíz cuadrada de 2. Espectacular, esto es lo único que necesitamos para poder acabar ya nuestro ejercicio. Muy bien, entonces vamos a continuar. Tenemos x1, 2 que va a ser igual. Fíjense, tenemos menos 1 más menos, y por aquí tenemos 1 al cuadrado, y por aquí tendríamos menos por menos, nos da más, y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2, y 2 por 4 nos da 8. Entonces tendríamos 1 más 8 que nos da, es decir, así, 1 más 8 que nos da 9. Muy bien, entonces tendríamos la raíz cuadrada de 9 sobre 2 por raíz cuadrada de 2. Entonces nos queda por aquí de esta forma. Fantástico. Sacando la raíz cuadrada de 9 tendríamos entonces que x1 va a ser igual a menos 1 más, vamos a utilizar el más, 3 y sobre 2 raíz cuadrada de 2. Fantástico. Ahora por aquí vamos a tener otra solución, la solución número 2, que va a ser utilizando el menos. Nos queda menos 1 menos 3 sobre 2 raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora, una de estas dos soluciones no es solución para nuestro ejercicio. Sí es solución para la ecuación cuadrática, pero no para nuestro ejercicio. Muy bien, vamos a averiguar cuál es. Recuerden que x era tangente, ¿no? Por aquí tenemos, pues no, el cambio. Tenemos que x es tangente de alfa. Entonces, por aquí vamos de una vez a terminar esto de aquí. Nos queda que la tangente de alfa, en vez de x ponemos tangente de alfa, que es igual 3 menos 1 sería 2 sobre raíz cuadrada de 2. 2 raíz cuadrada de 2. Simplificando nos quedaría 1 sobre raíz cuadrada de 2. Ahora por aquí tendríamos 3 menos 1 sería menos 4. La tangente de alfa sería igual a menos 4 sobre 2 raíz cuadrada de 2. Simplificando tendríamos por aquí que es simplemente 2 menos 2 sobre raíz cuadrada de 2. Pero fíjense en esto de aquí. Nosotros tenemos aquí un ángulo alfa. Y la tangente de este ángulo alfa vendría a estar relacionando este lado con este lado, ¿no? Y pues no podría ser que nos dé un número negativo relacionando dos lados de un triángulo, ¿verdad? Entonces pues esta de aquí no es solución. Además de eso también este ángulo es un ángulo agudo, menor a 90 grados.
Por lo tanto, la tangente de este ángulo pues no va a ser un negativo, ¿no? Entonces, la solución no es esta de aquí, sino esta de aquí. Muy bien, ya tenemos que la tangente de alfa es un medio. Y podemos continuar. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pónganle mucho ojo a este triángulo de aquí. Que la tangente de alfa, vamos a anotarlo por aquí, la tangente de alfa va a ser igual al opuesto sobre el adyacente, a R sobre D. R sobre D, muy bien. Y pues si nosotros queremos despejar R, tendríamos que R va a ser igual a la tangente de alfa multiplicado por D. Muy bien, entonces, ¿quién es la tangente de alfa? Ya tenemos por aquí cuál es tangente de alfa, es 1 sobre raíz de 2. Entonces tendríamos por aquí 1 sobre raíz de 2. ¿Y quién es D? D también tenemos, está por aquí, entonces vamos a anotarlo. Por aquí tendríamos 9 menos 6R menos 3 sobre 2 raíz cuadrada de 2. Fenomenal. Y vamos a aplicar propiedad distributiva. Multiplicamos esto por esto, ¿sí? Nos queda que R es igual a raíz cuadrada de esto de aquí. Tenemos la raíz cuadrada de 9 menos 6R sobre la raíz cuadrada de 2. Menos, por aquí, multiplicando esto por esto, nos quedaría 3 sobre 2 raíz cuadrada de 2 multiplicado por 1 sobre raíz cuadrada de 2. Fenomenal. Entonces tenemos que R es igual a este término de aquí, que lo vamos a dejar escrito tal cual como está, ¿sí? Entonces lo dejamos escrito como 9 menos 6R sobre raíz cuadrada de 2. Muy bien. Y por aquí vamos a tener una multiplicación. En el numerador nos queda 3 por 1, que es 3. Y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2. Y por 2 pues nos daría 4. Muy bien. Pasamos todo este término al lado izquierdo y nos queda R más 3 cuartos. Y este término va a quedar en el lado derecho. Raíz cuadrada de 9 menos 6R. Y todo esto sobre raíz cuadrada de 2. Muy bien. Y la única forma de solucionar pues y eliminar o simplificar estas raíces es elevando al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Vamos a elevar al cuadrado y vamos a continuar por aquí. Vamos a borrar esto de aquí. Espectacular. Entonces tendríamos el primer término al cuadrado, tenemos un binomio aquí, ¿no? El primer término al cuadrado sería R cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, es decir, de R y por 3 cuartos. Entonces 2 por 3 cuartos nos queda 6 cuartos. ¿6 cuartos de quién? De R. Muy bien. Y más el segundo término al cuadrado. 3 cuartos al cuadrado es 9 sobre 16. Esto va a ser igual a esto elevado al cuadrado. Se simplifican las raíces con el exponente y nos queda solo los radicandos. Nos queda 9, vamos a escribirlo bien, 9 menos 6R y en el denominador pues este 2 de aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a pasar este 2 al otro lado a multiplicar, ¿sí? Entonces, pasándolo a multiplicar nos quedaría, por R cuadrado nos quedaría 2R cuadrado, más 2 por 6 nos quedarían 12R cuartos. Y luego 2 por 9 nos quedarían 18 sobre 16. Y esto es igual a este numerador de aquí, 9 menos 6R. Muy bien, vamos a ir simplificando lo que podemos. 2R cuadrado más 12 dividido para 4 pues es 3, 3R. Más la mitad de 18 pues es 9 y la mitad de 16 es 8. Nos queda 9 octavos. Muy bien, y esto va a ser igual a 9 menos 6R. Perfecto. Ahora vamos a pasar todo esto al lado izquierdo. Vamos a multiplicar de una vez por 8 todo para poder simplificar este 8 de aquí, ¿sí? Entonces multiplicando por 8 toda esta ecuación va a quedar de la siguiente forma. 8 por 2R cuadrado nos da 16R cuadrado. Más 8 por 3R nos da 24R. Muy bien. Y aquí al multiplicar por 8 se simplifica el denominador con el numerador y nos queda simplemente el 9 de acá arriba. Luego 8 por 9 que nos da 72 y 8 por menos 6 que nos da 48R. Pasamos todo entonces al lado izquierdo. Nos queda 16R cuadrado más 24R más 9. Este término queda negativo. Este término queda positivo, 48R. Y en el otro lado va a quedar 0. Perfecto. Tenemos 16R cuadrado. Tenemos 24R por aquí y 48R por aquí. Eso nos da 72R. Más 72R. Muy bien. Luego tenemos
72 y 9, eso nos da 63, ¿no? Entonces vamos a tener 63 negativo, menos 63 y esto va a ser igual a 0. Espectacular. Tenemos otra vez una ecuación cuadrática, ya tenemos el radio, pero de aquí ya vamos a encontrar el radio. Ahora aquí podemos utilizar la fórmula general de las cuadráticas como lo utilizamos hace un momento, o podemos escribir este 72R como 84R menos 12R. Ya van a ver para qué hacemos esto de aquí. 16R cuadrado, luego vamos a tener más 84R menos 12R. Muy bien, y menos 63, ¿no? No tenemos que olvidar este término de aquí. ¿Para qué hicimos eso? Para poder hacer factor común por agrupación de términos. Entonces podemos agrupar estos dos términos de aquí y sacar factor común de aquí, 4R. Sacamos factor común 4R que va a ser igual, multiplicado por, ¿quién me da 16R cuando multiplico por 4R? Pues 4R de nuevo, 4R por 4R, 16R. Más 21, 21 por 4 pues me da 84. Luego tengo menos y vamos a sacar factor común de aquí, el 3. 3 para que me dé 12R tendría que ser 4R. Y luego para que me dé 63 tendría que estar multiplicado por 21, ¿no? Pero como aquí al multiplicar menos por menos me debería dar este menos de aquí y me va a dar más, entonces aquí tendría que ser un más. Y esto va a ser igual a 0. Muy bien, espectacular. Y fíjense, tenemos dos cosas en común. Esto es igual que esto de aquí. Y vamos a agrupar, entonces vamos a decir que 4R, que es esto de aquí, menos 3, multiplicado por esto de aquí, que es lo que tenemos en común, 4R más 21, tiene que ser igual a 0. Tenemos dos factores igualados a 0, así que podemos igualar cada factor a 0. 4R menos 3 igual a 0 y este término también de aquí. 4R más 21 igual a 0. Espectacular, entonces por aquí tendríamos que R es igual, pasando el 3 al otro lado y dividiendo el 4, tenemos que R es igual a 3 cuartos, señores y señoritas. Por aquí tenemos entonces que al despejar R vamos a tener que R es igual a menos 21 cuartos. Y fíjense, la solución, estas dos soluciones son soluciones para la ecuación cuadrática, pero no para nuestro ejercicio. No podemos tener pues un radio que sea un número negativo. Pero además de eso también sabemos que 21 cuartos es un número mayor a 5. Entonces, como es un número mayor a 5 no podría ser, porque el radio del cuarto de círculo es 3. Entonces pues no puede ser esto de aquí porque el radio no podría ser mayor a 3. Espectacular, entonces tenemos entendido qué es lo que pasó. Y podemos decir, señores y señoritas, que el área sombreada finalmente del círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Quién es el radio? Es 3 cuartos. 3 cuartos al cuadrado. Y de aquí obtenemos que el área sombreada es igual a 3 al cuadrado que nos da 9 y 4 al cuadrado que nos da 16. 16 pi unidades cuadradas como lo habíamos predicho desde un principio. Fascinante. Espectacular ejercicio, pues fue muy largo, pero pues lo logramos realizar. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan de los próximos desafíos. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.